nuevo otra vez a este webcast. Este Impact Talk, en este caso es el número 17 de la segunda temporada y que tiene por título La gestión de los certificados digitales en la empresa, ¿no? Mi nombre es Rames Sarwat y soy CSA Manager, es decir, coordinador del programa CSA o Chief Security Ambassador de Impact, ¿no? Como de costumbre, pueden realizar las preguntas bien por Twitter a través del hashtag #11impacttalks o bien también a través del chat del chat que contiene la propia página de YouTube, ¿no? Para poder hacerme llegar cualquier tipo de preguntas, comentarios, etcétera, ¿no? Les vuelvo a pedir disculpas por la confusión en el que no se oía el sonido en un principio, ¿no? Decía que hoy vamos a hablar de lo que llamamos el certificado digital. El certificado digital, que es un documento electrónico que crea, ¿no? O emite una tercera empresa, aunque también es posible que sea nuestra propia empresa, ¿no? Quien lo emita. En este caso suele emitirlo un tercero para garantizar su independencia y que normalmente asocia una pareja de números aleatorios a los que llamamos clave pública y privada, ¿no? Basados en un algoritmo conocido como es RSA o el algoritmo de curvas elípticas, que están vinculados entre ellos, y lo que hacemos es asociar esa pareja de claves a una identidad de una persona, es decir, a los atributos que esa persona pueda tener, como su nombre, apellido, número de cédula de identidad o de DNI, su nacionalidad, etcétera, ¿no? En ese documento, que normalmente tiene un carácter estructurado, pues se añaden algunos datos que van a ser útiles en su gestión, como pueda ser un número de serie único que se le asigna a cada certificado, un nombre de quien lo emite, la empresa o organismo que lo está emitiendo, y un periodo de validez, ¿no? Que normalmente establece el periodo en el cual ese certificado es válido, ¿no? ¿Para qué utilizamos los certificados habitualmente? Los certificados se pueden utilizar para multitud de usos, ¿no? Yo diría que más de 30 usos o tipos, digamos, casos de uso diferentes, pero he querido agruparlos desde la perspectiva de un usuario, de una persona. Por supuesto que se pueden emitir certificados digitales para asegurar comunicaciones o identidades de, por ejemplo, servidores, dispositivos, sensores, empresas, etcétera, pero en este caso me he centrado en los usos que le daría una persona, ¿no? En primer lugar, tendría que ver todo aquello que tenga que ver con la verificación o la demostración de la identidad de un usuario de forma remota, ¿no? Cuando estoy operando remotamente, y utilizaré un certificado para demostrar, ¿no? O para autenticarme, ¿no? Cuando, por ejemplo, accedo a una página web, ¿no? Como posible sustituto de, por ejemplo, las contraseñas, ¿no? Es un método mucho más seguro que nos permite demostrar mi identidad a distancia sin necesidad de utilizar los conocidos usuario y contraseña. Pues, en segundo lugar, el segundo grupo de usos puede tener que ver con lo que llamamos firmar, ¿no? O expresar nuestro consentimiento o conformidad con el contenido de un documento, ¿no? Cuando habitualmente firmamos un albarán, un contrato o cualquier tipo de documento, ¿no? Que nos vincule legalmente, ¿no? Firmamos un mensaje, ¿no? Pensemos en un mensaje de correo electrónico que queremos asegurar que realmente proviene de mí mismo y no de otra persona que haya podido suplantarme, ¿no? Existe. Tiene la consecuencia que cuando firmo un determinado mensaje o documento, ese documento, además de poder verificar su procedencia y quedar vinculado a mi identidad, también se puede verificar que ese documento o mensaje no ha sido modificado, ¿no? Y que no se ha añadido o quitado o cambiado ningún tipo de contenido, ¿no? Y en caso de que así hubiese sido, es decir, que haya sido modificado, se detectaría, ¿no? Se detectaría.
Y por último tendríamos el tercer grupo, que lo que pretende ese uso del certificado para proteger el contenido de un mensaje o documento, ¿no? Sería la casuística, por ejemplo, donde queremos cifrar un documento para que nadie más que las personas autorizadas puedan verlo, o cifrar simplemente un mensaje de correo, ¿no? Donde en este caso la pública-privada pues varía ligeramente, y si yo quisiera emitir, ¿no?, enviar un correo que considero confidencial y que solo quiero, ¿no?, que nadie en el camino pueda ver, ¿no?, que no se pueda interceptar, lo que utilizaré es, en lugar de utilizar mi clave privada para cifrar el hash de ese documento, lo que haré es cifrar todo el contenido del documento con una clave, ¿no?, que en este caso corresponderá a la clave pública del destinatario o destinatarios. Es decir, tendré que obtener la clave pública correspondiente a otros certificados, que serían los destinatarios, y utilizar esa clave para cifrar, de forma que solo los destinatarios que tienen, ¿no?, lógicamente, o que yo asumo que tienen acceso a su clave privada, podrán descifrar ese contenido. Muy bien, decía que las propiedades de los certificados digitales, los certificados tienen algunas propiedades que son interesantes. Les pido disculpas si esta parte les parece muy obvia y ya la conocen, pero me sirve para posicionar o para explicar conceptos posteriores. De todas formas, trataré de hacerlo lo más corto posible para entrar cuanto antes en materia. El certificado tiene dos propiedades que me parecen importantes. Por una parte, tiene un periodo de validez y, por lo tanto, una vez transcurrido ese periodo de validez, el certificado deja de ser válido y se dice que caduca. No siempre, una vez que caduca, puesto que pueden existir, por ejemplo, pues mensajes que hayan sido cifrados con las claves, ¿no? El nuevo certificado puede ser renovado, ¿no?, y puede corresponder al mismo par de claves o a un par de claves diferentes. Esto ya es una decisión que tendría que tomar quien implementa la infraestructura clave pública correspondiente. Y por otra parte, si dentro del periodo de validez que establecemos, o que se establece en un certificado, que normalmente suelen ser meses o unos pocos años, ¿no?, normalmente no suele superar a los pocos años, me refiero a los certificados de persona. Lógicamente existen otro tipo de certificados que tienen una mayor validez. Si nos roban o consideramos que ha sido comprometida la clave privada, el puede contactar con el emisor y solicitar que se revoque, ¿no? De forma que una vez que se ha producido esta notificación, el emisor publica el número de serie de ese certificado en una lista que llama listas de revocación o CRLs, de tal forma que que son públicas y que pueden ser verificadas, ¿no? Así que cada vez que voy a hacer una operación con un certificado, es importante, ¿no?, que verifique las listas de revocación, ¿no?, por su fabricante, su emisor, perdón. De tal forma de forma similar a las tarjetas de crédito, donde los merchant o retailers tienen que comprobar, bueno, la tecnología simplifica parte de esa tarea hoy en día, pero en antaño lo que tenían que hacer era revisar un pequeño libro que les daba el emisor de tarjetas de crédito, donde tenía que verificar que la tarjeta con la que estaban cobrando no estaba incluida en esa lista, ¿no?, que eran las tarjetas que habían sido anuladas, ¿no?, porque se había considerado haber sido comprometidas. Bueno, ¿dónde puedo guardar este certificado? Que, como decía en la segunda diapositiva, es un fichero, ¿no? Este fichero lo puedo guardar, ¿no?, bien como el resto de los ficheros que normalmente manejo, en el disco duro de mi ordenador, bien en mi ordenador de sobremesa o mi laptop, mi portátil, o bien lo que habitualmente utilizo como un smartphone o una tableta, ¿no? Es una forma de custodiarlo, pero pensemos que el certificado estaba formado por dos partes importantes, ¿no? Esa parte estructurada que tenía información sobre mi identidad, sobre el emisor, sobre la validez, etcétera, y la clave pública, ¿no?, y que toda esa parte estaba firmada por el emisor, ¿no?, y por una segunda parte, que es la clave privada, ¿no? Lo que es importante es que toda la seguridad de los sistemas PKI se basan en la custodia segura de las claves privadas, ¿no?
yo demuestro mi identidad haciendo operaciones con esa clave privada, ¿no? Si no estuviese bien, bien a recaudo, si otra persona de alguna forma esporádica o de forma continua pudiese acceder a mi clave privada, todo el sistema dejaría de tener valor porque ya no hay una forma de demostrar de forma segura que soy yo el único propietario. Así que es importante que custodiemos, ¿no? Parece que un ordenador, ¿no?, o una tableta, si la pierdo o si es comprometido, pues podría poner en riesgo esa clave privada, ese número que quiero que nadie sepa y que solo yo pueda hacer operaciones con él. Así que en los años 70 aparecieron las tarjetas, perdón, en los años 90, las tarjetas con chip, ¿no? Es una tarjeta que contiene un microprocesador con operaciones criptográficas y almacenamiento, ¿no?, y donde yo voy a guardar, ¿no? Es una forma fácil de llevar un fichero conmigo y de hacer operaciones con él, ¿no?, porque se trata de un pequeño ordenador miniaturizado que bien puede estar insertado en una tarjeta plástica o bien en un formato más de token USB, que viene a ser un formato parecido a un pendrive, pero que contiene también el chip. De esta forma, pues me resulta más fácil, pero necesito un dispositivo, ¿no?, con el cual poder conectarlo a mi ordenador o a mi tablet, ¿no? Muchas veces hablamos del lector de Smart Card, ¿no?, o un puerto USB al cual yo pueda conectarlo en el caso de los tokens USB, ¿no? En cualquier caso, está claro que el uso de una Smart Card mejora sensiblemente la seguridad, porque la Smart Card o el token USB funciona como una pequeña caja fuerte digital. Es decir, la clave privada está dentro de la memoria de ese pequeño chip y ese chip tiene contramedidas que impiden que se pueda comprometer esa clave privada, bien por medios electrónicos, bien por medios físicos o bien por medios informáticos, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el chip tiene un encapsulado y lleva una serie de sensores, por ejemplo, sensores fotoeléctricos, que si detectan que se ha roto ese encapsulado, pues borran automáticamente el contenido de la memoria del chip, pues, para que no se pueda comprometer, ¿no?, el contenido. O si detectan, por ejemplo, que hay una sobrecarga o si eléctricamente se sube la tensión eléctrica del chip, pues también están diseñados para tener esas contramedidas y no llegar a comprometer el conjunto. Así que la tecnología Smart Card es una tecnología útil para proteger y además es útil también para llevarlo con nosotros. Es decir, era portable y era segura, ¿no? Pero adolecía y adolece de la capacidad de poder compartir el acceso a esa clave privada, porque existen casos en los que me puede interesar poder acceder, ¿no?, desde distintos, por ejemplo, dispositivos. Puedo ser yo mismo, pero que quiero que mi laptop o mi smartphone puedan utilizarlo, ¿no? Y eso me exige tener, por ejemplo, un dispositivo para cada uno de los dispositivos. Con la proliferación de la movilidad, donde empezamos a utilizar más Internet, ¿no?, y apps móviles que nuestros portátiles o nuestros ordenadores, empieza a haber una demanda en la que, bueno, puedo ir a un esquema de almacenamiento local, puedo guardar, como decía, igual que lo guardaba en el disco duro de mi ordenador, puedo guardar el certificado en mi tablet, pero también tendría que guardar el certificado en mi laptop, ¿no?, en mi portátil, también tendría que guardarlo en mi smartphone. Es decir, que al final tendría varias copias y tendría que ser consciente de dónde está cada una y me sería difícil cumplir el requisito de que solo yo puedo acceder, ¿no? Muchas veces compartimos los dispositivos, etcétera. Es verdad que se le puede añadir un pequeño PIN, una password, ¿no?, que mejora la seguridad, pero ante la pérdida del dispositivo o la cesión de ese dispositivo, a veces no somos conscientes y entregamos el dispositivo, pero la información sigue estando allí, pues veríamos comprometido, ¿no? Existen los casos en los que los certificados no son emitidos solo para una persona, sino que se emiten para que sean utilizados por una empresa, ¿no? Entonces, existen varias personas de esa empresa que tienen poderes de representación o personas que simplemente, con la supervisión de otras, tienen que hacer actuaciones en nombre de esa empresa y necesitan acceder a ese certificado, con lo cual nos encontramos con casuísticas
en la que varias personas tienen que acceder a ese certificado para hacerlo, hacer operaciones, ¿no? Demostrar que son legitimantes de la empresa, pues no sé, presentación de impuestos o la firma de facturas electrónicas, ¿no? Etcétera, donde nos es útil, ¿no? Tener un certificado y necesitamos pasárnoslo, ¿no? Si el certificado pasa de mano en mano y fuese, por ejemplo, en un USB, pues es fácil perder el USB, es fácil que alguien se haga una copia, ¿no? Y se quede con el certificado, con lo cual empieza a ser difícil cumplir ese requisito de solo los usuarios legítimos tienen acceso al certificado. Y por último, los certificados empiezan a ser necesarios que accedamos de cualquier lugar, ¿no? Es decir, desde nuestro domicilio, desde el trabajo, cuando estamos de viaje, ¿no? ¿Quién no ha sucedido que han tenido que poder necesitar la firma de un director o de un alto cargo de la empresa y justo estaba de viaje o no está accesible o simplemente está de vacaciones? Y los procesos se complican, ¿no? Así que nuestra propuesta, la propuesta sobre todo que hace el mercado, que coincide lógicamente con nuestra propuesta, es ir hacia un nuevo modelo de almacenamiento, cómo guardar esas claves privadas, ¿no? De forma que se garantice que solo el usuario legítimo pueda acceder, que pueda acceder desde cualquier dispositivo, pero sobre todo que también se pueda gestionar, ¿no? Centralizadamente e inventariar qué certificados tiene esa empresa. Cuando hablamos de uso personal, pues está claro que cada persona puede decidir cómo quiere manejar esos certificados. El número de certificados que maneja una persona no suele ser muy grande, con lo cual puede mantener un control. Cuando hablamos de una empresa puede tener centenas o incluso miles de certificados, dependiendo del tamaño, certificados que corresponden a la empresa para distintos ámbitos, a departamentos, para distintos propósitos, etcétera, y existe una necesidad de su gestión, ¿no? Cada certificado va a ir caducando en distintas fechas, ¿no? Con lo cual necesitamos controlar cuándo un certificado caduca, cuándo hay que renovarlo, ¿no? Yo les aseguro que los certificados, por experiencia, están ahí vigilantes y tienen un poco de mala idea y acaban caducando en el peor momento. En el momento en que más lo necesiten, en ese momento se darán cuenta que el certificado ha caducado y no podrán hacer ese trámite que necesitaban o no podrán firmar ese documento que era imprescindible que saliese hoy mismo, etcétera, ¿no? Es importante esa gestión centralizada y, por supuesto, que su uso no sea una auténtica pesadilla para los usuarios, que sea fácil de utilizar, que sea transparente a los usuarios, a pesar de estar centralizado, que no tengan que hacer auténticas maravillas para poder hacer su tarea diaria, sino que sea tal, respetando, por supuesto, la movilidad y la seguridad. Es decir, tenemos que seguir manteniendo unos altos parámetros de seguridad, pero al mismo tiempo tratar de que su uso no se haga complejo, ¿no? Aparece, por tanto, un tercer elemento en el que vamos a confiar, que coincide en tecnología con las Smart Card, ¿no? Pero que aumenta sensiblemente su capacidad de cálculo, ¿no? Tiene la misma tecnología, un Hardware Security Module o HSM, es un dispositivo, ¿no? Normalmente que se instala en un dataset, en un rack, ¿no? Y que está especializado tanto en el almacenamiento de claves como en hacer operaciones criptográficas. Es una tecnología, como decía, equivalente a la que tiene un Smart Card, pero con mucho más potencia, ¿no? De tal forma que tiene más almacenamiento y una CPU mucho más potente o varias CPU más potentes que nos permitan hacer operaciones criptográficas, ¿no? Normalmente operaciones de cifrado y descifrado simétrico y operaciones de cifrado y descifrado asimétrico que se hacen dentro del dispositivo. De tal forma que si no queremos que la clave abandone nunca el dispositivo, en lugar de extraer la clave, que no nos va a dejar el dispositivo, lo que haríamos es pedirle con esta clave, por favor, desciframe esta información. Así que el HSM lo utilizaremos como un reemplazo de las Smart Card, ¿no? Cuando almaceno centralizadamente, ¿no? Esa Smart Card, ¿no? Lo que voy a obtener, ¿no? Es, lógicamente, una base de datos, ¿no? De tener todos los certificados de mi organización ubicados en un único lugar, ¿no?
el HSM es una opción, ¿no? La opción más segura o que comparte tecnología, pero igual que podía tener un certificado en mi PC o en mi dispositivo, también la centralización no es obligatorio que se haga siempre en un HSM, sí es recomendable, pero se podría hacer, por ejemplo, en un servidor bastionado que contenga, por ejemplo, una base de datos cifrada, ¿no? Tendría un nivel inferior de seguridad, pero nos permitiría también tener los beneficios de la centralización, ¿no? Voy a poder establecer políticas de uso, ¿no? Cuando un certificado está en un dispositivo del usuario, yo no puedo controlar qué aplicaciones acceden a ese certificado, no puedo controlar qué hace el usuario con él, si se autentica en una determinada página web, si firma un documento, si cifra información. Tal. Como empresa, como entidad que responsable de todos estos certificados, me puede interesar limitar, ¿no?, qué puede hacer el usuario con esos certificados, ¿no? De todas formas. Y no solamente esto, sino que también me puede interesar inventariar esos certificados y descubrir si aparecen nuevos certificados en mi infraestructura, ¿no? Y, por supuesto, cuando se use un certificado, ¿no?, no solamente establecer límites, sino que dentro de los límites que yo he establecido, cada vez que se utilice, ¿no?, un certificado, me va a quedar un registro, una auditoría, ¿no?, de qué operaciones se ha hecho, quién lo ha hecho y cuándo lo ha hecho, ¿no?, para que en el caso de que tenga que hacer un análisis a posteriori, un análisis forense, pues pueda determinar, ¿no?, quién ha utilizado ese certificado y para qué, ¿no? Y, por supuesto, voy a poder gestionar ese ciclo de vida, como bien decía antes. Voy a recibir alertas, ¿no?, sobre esos certificados cuando están a punto de caducar, ¿no? Me voy a poder integrar con las autoridades de registro, es decir, los emisores, ¿no?, los prestadores de servicios de certificación que emiten certificados, se van a poder integrar con el sistema de almacenamiento para que directamente me emitan el certificado y quede almacenado en este servicio centralizado de claves y no tenga que, digamos, circular ese certificado antes de ser almacenado y durante ese tiempo sea vulnerable, ¿no? Y voy a recibir notificación de esas renovaciones para estar al tanto de cuando esos certificados se renuevan, ¿no? Aunque existen distintas soluciones en el mercado, me van a permitir que yo les explique aquella en la que Idenpath tiene en su propio portfolio. Esta me va a permitir de una forma centralizada almacenar las claves en un HSM o bien en una base de datos cifrada, como bien decía, e incluso para simplificar su gestión me permite integrarme de forma opcional con un directorio activo o Active Directory que la organización ya pueda tener desplegada, de tal forma que cuando el usuario necesite acceder a su certificado no tenga que hacer una nueva validación, etcétera, sino que si ya ha sido validado en su puesto, en su dispositivo con Active Directory, pues directamente puedo obtener esa funcionalidad de single sign-on sin necesidad de volver a autenticarme, ¿no? De esta forma y de forma transparente, el usuario puede obtener acceso a ese certificado y realizar las mismas operaciones que hacía antes cuando el certificado estaba bien en una tarjeta, en un smart card o bien en su propio dispositivo, con las mismas aplicaciones sin necesidad de modificar esas aplicaciones y sin necesidad de cambiar, ¿no?, su forma de uso, ¿no? Y al mismo tiempo obtiene el beneficio de la ubicuidad, es decir, ese certificado ya puede ser accedido desde mi smartphone, puede accederse desde mi tablet, desde mi puesto de trabajo en mi empresa y también remotamente si lo habilito para ello, porque los empleados puntualmente necesiten acceder a sus certificados para hacer operaciones desde sus casas, etcétera, o simplemente cuando están en movilidad. De tal forma, como bien decía, pues la integración de los certificados, la custodia se realiza, los certificados son emitidos bajo un estándar internacional llamado X503, 509 versión 3 y se puede almacenar en distintos dispositivos criptográficos o HSM, como he comentado. El requisito es que el HSM disponga de una interfaz común o de un API común que se llama PKCS11 o abreviadamente P11, que la mayor parte de los dispositivos
disponen, que es la forma en que el servidor va a ser capaz de interactuar con ese HSM normalmente a través de la red, ¿no? Puesto que se trata de dos servidores que normalmente van a estar ubicados en el mismo data center, pero no es imprescindible. Y por otra parte también tendremos, ¿no?, la posibilidad de utilizar Active Directory, ¿no?, y toda su potencia, pues, para hacer tanto administrar la solución como gestionar la autenticación de los usuarios, ¿no? Con ese almacenamiento centralizado, pues conseguiré algunas funcionalidades que serán interesantes, ¿no? Por una parte, cada certificado que esté almacenado en el HSM, ¿no?, centralizadamente, vamos a crear un concepto, ahora volveré hacia la transparencia anterior, vamos a crear un concepto que llamamos la Smart Card virtual o Virtual Smart Card, ¿no?, donde realmente en lugar de que el usuario tenga que tener un trozo de plástico con un chip que tenga que insertar en un lector para interactuar con él, con ese certificado y poder hacer operaciones, digamos que percibirá como si ese certificado siempre estuviese conectado a su ordenador. No necesita tener, su ordenador ya no necesita tener un lector, no necesita tener un puerto USB, puesto que el Virtual Smart Card facilitará el hecho de que realmente siempre que yo me autentique en mi equipo, en este caso, por ejemplo, si tengo Active Directory en mi organización, siempre que me autentique en Active Directory, aparecerá, ¿no?, en el almacén de certificados de mi máquina ese certificado como si yo lo hubiese extraído de mi cartera y hubiese insertado una Smart Card. Allí aparecerá ese certificado y podré realizar de forma transparente cualquier tipo de operación, firma, autenticación o cifrado, simplemente introduciendo el PIN asociado a ese certificado de forma equivalente a lo que hacía en una Smart Card, ¿no? Para gestionar esa Virtual Smart Card, que no existe en el mundo físico, pero sí en el mundo virtual, pues existirá una interfaz web a la cual el usuario se podrá conectar y realizar tareas habituales que también hacían en su Smart Card, como cambiar el PIN, hacer una gestión de certificados, puedo añadir nuevos certificados, puedo borrar certificados, ¿no?, o recibir los avisos de caducidad, ¿no? Adicionalmente, también la gente me va a permitir un asistente para importar los certificados de forma transparente al usuario, de tal forma que si ya los certificados residen en el puesto del usuario, no tengamos que asistirle, ¿no?, sino que habrá un asistente que automáticamente guiará al usuario para que automáticamente esos certificados aparezcan en su Virtual Smart Card. Es decir, que esa transferencia de certificados de su puesto o su dispositivo a la Virtual Smart Card se hace. Una vez que mis certificados están en mi Virtual Smart Card y los puedo gestionar, hacer las operaciones que ya hacía, sino que me va a permitir crear un concepto que llamamos propietario y delegados, ¿no? El propietario es quien decide quién accede y quién no al certificado. Inicialmente, cuando importo mis certificados, yo soy el único propietario y no hay delegados, pero si en un momento dado necesito que mi secretario, mi compañero o mi jefe acceda a ese certificado de empresa, o bien porque sea uno que compartir, por ejemplo, un departamento de contabilidad para la emisión de facturas electrónicas, lo va a poder hacer de forma segura, ¿no? Va a nombrar el propietario va a poder acceder, ¿no? De forma automática desaparecerá ese certificado en su Virtual Smart Card de forma transparente. Pero en todo caso, el sistema siempre debe recoger, ¿no?, y recoge en la auditoría quién ha accedido al certificado, ¿no?, y cuáles usuarios ha accedido y qué ha hecho, ¿no?, con ese certificado, de tal forma que no se pierde la trazabilidad realizadas, ¿no? En el caso de las políticas de uso, ¿no?, es importante pensar, ¿no?, en que muchas veces en el mundo actual, donde manejamos un certificado, no somos capaces de limitar lo que una persona hace con este certificado. Si le diésemos a un empleado, porque necesita acceder o presentar unos impuestos, nada le impediría, por ejemplo, firmar, ¿no?, con un certificado de sello de empresa una factura, o nada impediría firmar un contrato, ¿no?, y ese contrato estaría vinculando a la empresa, ¿no?, a pesar de que esa persona
no tendría poderes para ello, pero sin embargo la posesión de ese certificado de empresa estaría dando esa capacidad de firmar un contrato en nombre de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces es importante no solamente la centralización, sino además que esa centralización nos permita limitar qué puede hacer ese usuario con esos certificados, ¿no? Entonces, en el caso de la solución SealSign que dispone Idenpath, pues nos permite crear reglas que limiten ese acceso y esas reglas pueden estar relacionadas con un tiempo. Puedo tener acceso a un certificado donde, por ejemplo, en horario de oficina, pero fuera no. Puede estar limitadas a un determinado número de puestos o dispositivos. Puedo autorizar que se puedan acceder desde puestos dentro de la organización, pero no externos, a determinadas aplicaciones. Oye, eso voy a dejar que los usuarios accedan pues esta aplicación de facturación, pero en ningún caso voy a poder autorizar que se utilice este certificado, por ejemplo, para consultar los tributos que la empresa ha presentado, ¿no? O para hacer otro tipo de actividades, o incluso puedo autorizar, llegar a un nivel de granularidad donde puedo utilizar determinadas URLs o páginas porque quiero ceder ese certificado temporalmente a un empleado para que acceda a la página de tributos concreta y haga una operación concreta, pero no quiero que pueda hacer ninguna otra operación, ¿no? Entonces, podría hacer combinaciones de todos estos criterios o incluso, ¿por qué no?, combinarlo con workflows, ¿no?, donde determinadas personas autorizan a determinados empleados, pues, por ejemplo, para acceder a un certificado, ¿no? Y una vez que se han obtenido todas las autorizaciones necesarias, el certificado le aparece automáticamente por un determinado tiempo autorizado, puede ser unas horas, etcétera, para que el usuario haga una operación y una vez que se hace la operación, el certificado deja de estar visible para ese empleado, ¿no? De auditoría e informes es importante tener un registro de todo lo que sucede, ¿no? Es decir, como viene mencionado antes, necesito saber pues qué usuarios manejan qué certificados son los más utilizados, ¿no? Puedo pues personalizar esos informes, ¿no? ¿Qué certificados están a punto de caducar, ¿no? Que si ha habido problemas con algunas operaciones, no sé, está habiendo determinadas incidencias, etcétera. Todo queda reflejado en esa auditoría y yo puedo exportar esto a informes que el sistema, bien de forma manual puedo solicitarlos o bien que el sistema puede autogenerar de forma automática y enviármelas en distintos formatos, Excel, PDF o CSV, me las puede mandar a mi correo electrónico para que yo reciba pues, determinados informes o alertas que me puedan interesar para saber, ¿no?, lo que está sucediendo con esos certificados, ¿no? Último, mencionar, ¿no?, que un caso de uso que personalmente me parece muy interesante y se trata de cuando centralizo, se me habilitan técnicas muy interesantes. El control de acceso a esa clave privada se puede hacer muchas veces con elementos más avanzados de autenticación. Ya no solo necesito un PIN, sino que en algunos casos, por ejemplo, SealSign está integrado con Latch, ¿no?, de tal forma que yo puedo compartir de forma segura un certificado. Yo podría darle a un compañero acceso a mi certificado para que haga una determinada operación, pero incluso llegando más lejos, si no quiero estar habilitando y deshabilitando esa compartición, le puedo dejar acceso, pero asociar a ese certificado, por ejemplo, un latch, ¿no? Mientras yo tenga cerrado ese pestillo digital, el usuario, a pesar de tener acceso, no podrá acceder. Yo recibiré una notificación en mi móvil de que se está intentando acceder a ese certificado, pero yo tengo cerrado el latch. En el momento que yo abro el latch en mi teléfono móvil, estoy habilitando esa persona, ¿no? Yo podría decirle a mi compañero, por favor, cada vez que vayas a utilizar ese certificado, llámame, ¿no?, me pides autorización y yo te abro el latch, ¿no?, y cuando hayas terminado cierro ese latch, ese pestillo, tal. O casos muy interesantes, por ejemplo, de administradores solidarios de empresas, donde en el mundo físico ambos tienen que realizar su firma para autorizar cualquier operación, pero en el momento que existe un certificado de sello de empresa,
cualquiera que lo tenga podría actuar en nombre de la empresa, con lo cual, para simular esta casuística, es decir, tengo 2 administradores, 2, 3, 4, pues lo que podría hacer es asociar a ese certificado que lo tengo centralizado 2, 3 o 4 latch, ¿no? Cada uno tiene un latch asociado y hasta que los 2, 3 o 4 administradores no abran todos ellos su latch en su móvil, quien necesita acceder a ese certificado no lo podrá hacer, de tal forma que estaría asegurando que todos los administradores son conscientes de que se va a hacer una operación, ¿no? Con ese certificado. No basta la auditoría, puesto que una vez que ya se ha hecho la operación, no se puede deshacer, ¿no? Muchas veces se trata de firmar un contrato o realizar una transacción por Internet y entonces necesito algo más proactivo que simplemente algo offline. Por último, en temas de autenticación, pues ¿por qué no? Puedo hacer autenticación en 2 pasos, puedo no solamente hacer autenticaciones biométricas y de hecho si alguien las autoriza, podría autorizar el acceso de mi certificado pues con mi huella dactilar o con mi huella de firma manuscrita biométrica, es decir, que con un sistema de reconocimiento o un sistema de reconocimiento facial o una combinación de todo ello junto con un PIN, ¿verdad? Imaginemos que para acceder a un certificado, pues yo solo tenga que firmar manuscritamente en el móvil o solo tenga mi huella dactilar como una forma, ¿no? Sobre todo aquellas personas que firman decenas o centenas de documentos al día, pues agradecerán que en vez de tener que poner un PIN que pongamos que sea 1, 2, 3, 4, 80 veces al día, pues solo tenga que poner 80 veces su huella dactilar en un lector, ¿no? Sería mucho más usable, ¿no? Por ley es obligatorio que la persona sea consciente de que autorice cada operación, ¿no? Aunque cómodamente siempre estaría bien poner una única vez la huella y firmar 80 documentos. Técnicamente es viable, pero en el caso de la firma, pues podría tener efectos legales, ¿no? Y nada más, como bien ponen en la transparencia, estaré encantado de responder a aquellas preguntas que puedan tener al respecto. El chat no veo nuevas preguntas. Vuelvo a reiterar mis disculpas porque no os haya podido escuchar en los primeros minutos. Estoy verificando el Twitter, pues si hubiese alguna pregunta. No parece que haya ninguna pregunta. Vamos a ver en el chat. No hay preguntas. En cualquier caso, comentarles que pueden seguir en contacto y formular posteriormente sus preguntas en nuestra comunidad. Bueno, aquí tienen la dirección. Bien, se me ha colado aquí. A permitir que haga la corrección. Les decía, pueden ver, pueden interactuar o pueden preguntar o hacer comentarios en nuestra comunidad. Estaremos encantados de responderles. Periódicamente revisamos esa comunidad, nos llegan alertas en cuanto y participamos en discusiones y cualquier duda que quieran hacernos llegar, por supuesto, estaremos encantados, ¿no? Comentarles también que como de costumbre en otros talks, seguimos innovando y por lo tanto seguimos necesitando de talento dentro de la organización, que estamos en continua búsqueda de nuevo talento y si consideran que
Idoia Paz puede ser un lugar donde puedan desarrollar ese talento, pues les invitamos a que nos envíen su currículum o su hoja de vida a esa dirección que aparece en pantalla, talent@oncepaz.com, 11 con número, y les responderemos a esas peticiones. Y por último, nada más que agradecerles que estén viendo este webcast, tanto si lo han visto en directo como si lo ven en diferido en nuestro canal de YouTube, y recordarles todas nuestras presencia en redes sociales, agradecerles nuevamente su participación y su presencia, y hasta pronto. Muchísimas gracias y les invito a que nos sigan en el siguiente webcast del próximo jueves.